Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. Esto va del 26 de julio al 1 de agosto. Hoy los nodos del karma están moviéndose y hay uno de los nodos que se está moviendo a tu signo. Te dejé un especial astrológico el día de ayer para que veas qué nodo se está moviendo, cómo te influye y qué más va a pasar, porque ese nodo te va a hacer eventualmente conjunción a Plutón y todo lo que Plutón toca lo transforma. Por eso te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, porque la información astrológica que yo doy en el canal es educativa y sobre todo de utilidad para que tú sepas cómo moverte dentro de este mundo que cada vez es más sensible a los elementos holísticos. Tu palabra clave esta semana es ancestros, Acuario. Los ancestros son nuestros guías espirituales, nuestros protectores, nuestra familia fallecida que a través de esta carta te quiere decir: estoy presente, te estoy cuidando. No estás solo, nosotros estamos acá para protegerte. Imagínate qué bonita esa carta. Esa carta es hermosa y sublime. Tu número de la semana es el número 77, qué casualidad, espiritualidad. Hay que trabajar la espiritualidad esta semana porque tus ancestros seguramente quieren comunicarse contigo. Así que ábrete a los sueños premonitorios, ábrete a las señales, ábrete a la oración. Orar es hablar con el universo, con nuestro espíritu, con Dios, si así lo consideras. Vamos a ver aquí tus cartas para saber qué va a pasar en la semana de Acuario. Se va a abrir una puerta, se va a descubrir una mentira, se va a cumplir un deseo, va a cambiar una situación negativa a positiva. Vas a verte obligado a asumir un riesgo importante esta semana, una situación sorpresiva que se va a sentir como rara, te va a dar miedo, pero al final lo vas a enfrentar con mucha sabiduría. Vas a cosechar un éxito, vas a demostrar tus habilidades de liderazgo, vas a demostrar tu inteligencia y tu gran fortaleza interior. Eso va a pasar esta semana en la vida de Acuario. ¿Qué tienes que hacer tú? Aléjate de la gente conflictiva, aléjate de la gente que todo es un ayayay, aléjate de la gente que todo es una queja y trata de compartir con gente que esté en sintonía con la alegría, con la felicidad, lejos del conflicto. Aléjate del conflicto esta semana. Si por allá está una gente peleando, tú te vas para otro lado. Si por allá está una gente que lo que hace es quejarse, tú después te llamo. Aléjate, de verdad. Esta semana del conflicto, cárgate de energía positiva y recuerda que para ti todo es posible. Porque esa es la verdad. Tu salud, la fuerza. Buena semana para iniciar actividades físicas, buena semana para ir al gimnasio, para hacer deportes, pero también es una semana donde te sientes recargado de energía para enfrentar cualquier situación que venga, porque vas a estar fuerte, vas a estar alegre, vas a estar tranquilo. Embadurnado de aceite para que todo te resbale. El dinero, la estrella y con el mundo además. Dinero que llega de manera inesperada a la vida de Acuario esta semana. Los que están buscando trabajo van a tener una entrevista donde van a desempeñarse de manera impecable y eso los va a ayudar a quedarse con el puesto. Vas a estar brillando, destacando. Los trabajadores, oportunidad para crecer, para un ascenso, te están observando cómo te desempeñas. Habla, comunícate. No tengas miedo a expresarte como te quieras expresar en tu trabajo, siempre y cuando eso guíe a una solución, porque eso va a abrir una puerta a el crecimiento profesional. Emprendedores, hay que mostrarse, hay que mostrar la carita, hay que mostrar el producto, hay que mostrar la estrategia para que llegue más gente a tu producto o servicio. No les tengas miedo a hablar en público, no le tengas miedo a una cámara, no le tengas miedo a mostrar los procesos de tu producto o de tu servicio, porque eso es lo que te va a llevar al éxito. Vamos a ver el amor de Acuario, el colgado. No es el momento. ¿Para qué? No sé, tú lo sabrás mejor que yo. No es el momento. En pareja, no es el momento para qué. No es el momento para hablar de cosas como más graves,
No es el momento para tomar decisiones que tengan que ver con la casa, con el entorno, con el hogar. No es el momento para forzar ninguna situación que tenga que ver con la pareja o con la familia o en pareja. Por ejemplo, esos noviecitos que a lo mejor están de tiempo de, digamos, un año. No es el momento para mudarse juntos. Parejas que tienen 20 años de casado. No es el momento para comprar una segunda propiedad de manera de inversión. Parejas que quieren agrandar la familia. No es el momento para tratar de concebir. ¿Ok? Simplemente las cartas te dicen, no es el momento para decidir algo importante o trascendental. Deja que la energía se diluya. Los solteros, no es el momento para empezar una relación de pareja. Es el momento para conocerse, para coquetear, para jugar un ratito, pero no para embarcarse en una relación demasiado seria. El anclaje. Bueno, yo creo que aquí sería conveniente decir todas las puertas se abren para mí. No sé si ya te la he dado, porque esa yo la he dicho, pero es que es el arcano del mundo, el que está marcando la lectura. Entonces, bueno, escribe en los comentarios, todas las puertas se abren para mí. Y si ya te la dije en algún horóscopo pasado, que se vuelvan a abrir, porque una puerta abierta no le hace daño a nadie. Todas las puertas se abren para mí. Vamos a ver tu arcángel de la semana. Recuerda que esto es para Acuario de Sol ascendente, semana del 26 de julio al 1 de agosto. Dale me gusta al video, al botón de hyper y compártelo con quien quieras. Chamuel te dice, hay una mejor manera. Detente para que puedas reflexionar y obtener señales. Atrévete a ser diferente. Esto tiene mucho sentido con el resto de la lectura. Se acabó. Ya iba a agarrar las cartas otra vez, ¿no? Se acabó. Nos vemos pronto por aquí, por el tarot de cartas.